Tal? Buenas tardes, nuevamente me presento con ustedes. Soy la maestra Erika Robledo Collazo, alumna del segundo cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXP. En esta ocasión, en cuanto hace a la materia de Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 2, cuyo docente es la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, analizaremos el procedimiento para personas jurídicas. La pregunta que me permito realizarles aquí ¿es posible que una persona moral pueda verse sancionada en el ámbito del derecho penal? ¿Qué opinan? Bien, pues me permite explicarles que una de las innovaciones principales que se han dado con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual unificó las reglas y en el apartado de procedimientos especiales, implementó, entre otros, el procedimiento especial para personas jurídicas, surgiendo de este modo, y desde este momento, la responsabilidad penal de las personas morales. Luego entonces, a partir de este momento, se reconoce que una persona jurídica también puede cometer hechos que pongan en peligro los bienes jurídicos de las personas. Pero ¿cómo opera y cómo es que se da precisamente esta responsabilidad de las personas jurídicas? De acuerdo con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas serán penalmente responsables precisamente por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o bien a través de los medios que proporcione la persona jurídica, con un requisito muy específico, siempre y cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Recordemos que este último concepto es de vital importancia porque hace alusión precisamente a los programas de cumplimiento normativo o el famoso Compliance Program. ¿Qué implica este tipo de programas o qué implica este tipo de situaciones? Es de total importancia porque para que una persona jurídica asuma una responsabilidad penal, necesariamente tiene que demostrarse por parte del Ministerio Público que el hecho se debió precisamente a que la empresa no tiene internamente un adecuado control organizacional y por ende derivó en la comisión de un hecho delictivo. Esto con independencia de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir precisamente sus representantes o sus administradores de hecho o de derecho. ¿Cómo se da precisamente la acción penal? ¿Cómo es que el Ministerio Público puede ejercitar acción penal en contra de una persona jurídica? Bien, recordemos que el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con excepción precisamente de las instituciones estatales. Ello con independencia de la acción penal que en su momento pudiera ejercer en contra de las personas físicas que estén involucradas precisamente en el delito cometido. También es importante señalar que no se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando éstas precisamente se transformen, se fusionen o bien sean absorbidas por una más. En estos casos, el traslado de la pena podrá regraduarse precisamente atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica originalmente responsable por el delito. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son esos delitos en los que las personas jurídicas pueden incurrir o por las cuales se les puede considerar que son penalmente responsables? Bien, se establece la comisión de delitos que son previstos en el Código Penal Federal, en su artículo 11 bis. Estos pueden ser como defraudación fiscal, de naturaleza financiera, delitos en contra del medio ambiente, en materia de derechos de autor, y solamente algunas de las entidades federativas como Jalisco y Quintana Roo contemplan este tipo de responsabilidades, este tipo de hechos delictivos por parte de las personas jurídicas. Sin duda considero que nos falta mucho más, nos falta establecer aquellos delitos o que incluso en el catálogo penal se contemplen los delitos que tutelen o que guarden esta relación de tutelar para la vida, para la libertad, para la propiedad de las personas y que sea de alguna manera mucho más precisa o complemente este catálogo de delitos que contempla el Código Penal Federal para que pueda estar mucho más protegido el sujeto como tal. Bien, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? ¿A qué penas puede hacerse acreedor precisamente esta persona jurídica?
De acuerdo con el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos que a las personas jurídicas se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. Puede ir desde la sanción pecuniaria o multa, también el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. Igual puede ser darse la publicación de una sentencia y llegar a la más grave, que es la disolución precisamente de esta empresa o de esta persona moral. No obstante, para los efectos de la individualización precisamente de las sanciones que acabo de mencionar, el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración cuál es el grado de culpabilidad correspondiente a la misma, atendiendo precisamente a la magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad que tiene para conducirse conforme a la norma. 2. El monto del dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, si este fuera el caso. 3. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de esta persona moral? 4. ¿Cuál es el puesto que ocupaban en la estructura organizacional de la persona jurídica, la persona o las personas físicas que están involucradas en la comisión del delito? 5. ¿Cuál es el grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias? Y por último, tiene que establecerse cuál es el interés público de las consecuencias sociales y económicas, o bien, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad la imposición de la pena. No obstante, para la imposición de una sanción relativa a la disolución, que como mencionamos, esta es la consecuencia mucho más grave establecida a una persona jurídica, el juez deberá ponderar además de lo que acabamos de señalar, que la imposición de dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitando que se ponga en riesgo precisamente la economía nacional, la salud pública, o bien que con ella se haga cesar la comisión de delitos. Vamos a analizar cuál es o cómo se da la formulación de la imputación y la vinculación a proceso para una persona jurídica. De acuerdo con el artículo 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentra involucrada precisamente alguna persona jurídica, tiene la facultad precisamente de iniciar la investigación correspondiente. En esta facultad que le establece el artículo 21 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, debiendo determinar que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes, si es que fuera el caso. En este sentido, se dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y que además manifieste lo que a su interés convenga. En este mismo orden de ideas, recordemos que el órgano jurisdiccional podrá dictar como medidas cautelares la suspensión de actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial si así lo requiriera. De igual forma, en la audiencia inicial se llevará a cabo para formular imputación a la persona física. También se darán a conocer al representante de la persona jurídica, que tendrá que estar asistido por el defensor, cuáles son los cargos que se formulan en contra de su representado para que dicho representante o él mismo manifiesten lo que a su derecho convenga, respetando en este contexto nuevamente la garantía de audiencia para él mismo. Hay que recordar que el representante de la persona jurídica podrá participar en todos los actos del procedimiento, y en tal virtud, pues se tiene la obligación por parte de la autoridad de notificar todos los actos que tenga derecho de conocer. Se le citarán a las audiencias, podrán ofrecer medios de prueba, podrán desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e inclusive interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que les perjudiquen. ¿Cuáles son? Bueno, tendremos que recordar también o tener en cuenta que hay formas de terminación anticipada que desde luego las personas jurídicas también pueden accesar, ya sea durante el proceso para dar por terminada la responsabilidad penal de las personas, pudiendo acercarse o pudiendo tener acceso tanto a las soluciones alternas como a las formas de terminación anticipadas del proceso. ¿Qué pasa con las sentencias? Recordemos, de acuerdo al artículo 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la sentencia que se dicte o la sentencia que dicte el órgano jurisdiccional
resolverá precisamente lo pertinente a la persona física imputada con independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, imponiendo la sanción correspondiente. En este contexto surge un tema muy específico y que está muy de moda en estos tiempos, que es el famoso compliance penal. Pero ¿qué es ese famoso compliance penal? ¿En qué consiste precisamente este texto? ¿En qué consiste este concepto que hoy en día escuchamos en múltiples ocasiones, pero que tendríamos que entonces estarnos modernizando, estarnos adecuando para poder lograr entender cómo es que entonces se da esta responsabilidad por parte de las personas jurídicas? Bien, de acuerdo a la revista digital Foro Jurídico, quien entrevistó al abogado Carlos Requena, el cual es especialista en el tema, con el fin de conocer cuál es su opinión en asuntos relacionados con delitos patrimoniales y financieros, como el fraude procesal, la responsabilidad penal de las empresas, el famoso compliance penal, entre otros. Hay que mencionar que él mismo es autor de varios libros en los que se encuentra precisamente los volúmenes del compliance legal de la empresa como tendencia regulatoria mundial y gobernanza, que hace varios apuntes muy pertinentes. Primeramente, el abogado define qué es el compliance penal y señala que el concepto de compliance no tiene una traducción exacta en el español. Sin embargo, básicamente se ha interpretado como el cumplimiento normativo y o regulatorio que incluye normas de hard law, que es normatividad dura, y normas como de soft law, que es normatividad suave, respectivamente, entendiendo que el hard law como las leyes, las normas y reglamentos que emiten los estados e instituciones públicas a través de las estructuras parlamentarias y o las facultades legislativas. Por otro lado, el soft law hace alusión a aquella normatividad que emiten las organizaciones e instituciones privadas con motivo del mercado, la industria o el comercio mediante su autorregulación o mejores prácticas corporativas. En este mismo sentido, es importante que en el ámbito donde se complementan o encuentran un conflicto, aspectos de orden público y privado, es precisamente el concepto o cuando se da el concepto del compliance penal dentro del tema de responsabilidad penal de las empresas, señalando el especialista que cuenta con dos ejes fundamentales. El primero es precisamente el enfoque basado en el riesgo, pues vivimos en una sociedad de riesgos desde hace aproximadamente 30 años en los países occidentales más avanzados, en donde la lógica del diseño de sus políticas públicas tiene un componente de prevención de riesgos que para efectos de nuestro tema consiste en riesgos penales. El segundo eje es precisamente el control, supervisión y vigilancia organizacional en la sede de las corporaciones. Ahora bien, el compliance penal se justifica para prevenir, evitar, trasladar, resolver y o mitigar riesgos que atañen al derecho penal en un contexto de enorme criminalidad. Sin embargo, las empresas privadas a escala nacional pues no tienen todavía una cultura de prevención delictiva. No obstante, con las novedosas leyes que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el pasado 17 de junio del 2016, no tendrán otra opción que la de ingresar y pronto a la era del compliance. Ello a efecto de poder estar en posibilidad de resguardar o inclusive evitar una sanción penal precisamente con la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, espero haber sido clara, espero haberme explicado. Cualquier duda pueden consultarla o las referencias que les dejo en este mismo video y que es precisamente el Código Nacional de Ponce J, Código Nacional de Procedimientos Penales anotado, cuya editorial es Rappert y Ani, en su artículo 421. También pueden checar el video del Instituto Nacional de Ciencias Penales del año 2017, cuyo tema es la responsabilidad penal de las empresas, del maestro Luis David Coaña, cuyo página de internet está aquí, y el Foro Jurídico MX en el tema Compliance Penal como estrategia de prevención y combate a la criminalidad en México, de noviembre 1 del año 2018.
Gracias y hasta la próxima.